Buenas tardes, bueno, más bien buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Club Faro de Vigo. Aunque durante estas semanas y debido a las restricciones de la pandemia, obviamente no podemos hacer en directo, pero nos vamos, bueno, en directo sí, lo hacemos aquí en directo por streaming, pero no donde se suele hacer habitualmente. Nos vemos obligados a hacerlo así. Pero bueno, es una buena oportunidad para todos los que le interese el tema puedan verlo desde sus casas. Hoy tenemos con nosotros a Ángela Bonzo, que ha escrito su primera novela, El silencio de las olas, y tengo que decir que debuta en el panorama editorial pisando muy fuerte. Es una novela que tiene muchos elementos que la hacen muy atractiva para el lector porque está muy bien documentada, tanto históricamente, tiene muchos detalles, lo pueden ver todos aquellos que se decidan a leerla. Está documentada y además es muy amena, es una novela amena, ágil e intrigante. Todo el rato el lector nos tiene, bueno, Ángela nos tiene en vilo al lector todo el rato hasta el último momento. Hay relaciones prohibidas, rituales, secretos, misterio. La verdad es que esta novela tiene todos los ingredientes para enganchar al lector. Ángela Bonzo vive en Madrid, pero nació en Santiago de Compostela. Es licenciada en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad de Santiago y su trayectoria profesional ha estado ligada siempre a la consultoría de la administración pública. Vamos a hablar de su obra y también de temas de actualidad que abarca su obra, como la mujer, la masonería, un tema que ahora mismo además está de mucha actualidad, la represión que hubo durante muchos años, durante la guerra y posguerra. Bueno, Ángela, ante todo, bienvenida al Club Faro de Vigo. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, lo primero, por haberme invitado, por querer contar conmigo y para mí es un placer. Así que nada, pues nada, me presento. Sí. Como bien decías, pues soy Ángela Banzas y soy la autora de El silencio de las olas, mi primera novela, y me hace muchísima ilusión pues presentarla también aquí, ¿no? En este Club Faro de Vigo. Porque es una novela muy especial. Realmente pues, está ambientada en Galicia, lo cual ya le proporcionaba ese misterio del que hablábamos, el aura perfecta para llevar a cabo pues, las personalidades y también las tramas que recoge esta novela. Una novela que es una mezcla entre saga familiar, como bien decías, Ana, y también misterio. Un misterio que durante varias generaciones de mujeres, desde finales del 19 hasta el 2011, pues se va tratando de desenmarañar y de la mano de unas mujeres que están sobre todo dotadas de cierta carnalidad. Son mujeres de carne y hueso, muy fuertes, poderosas. Y también hay hombres, por supuesto, en la novela, pero bueno, las protagonistas indudablemente pues son ellas. Yo con ellas he querido recoger también pues, ese testimonio de tantas mujeres que yo, también hombres, que había escuchado desde niña en mi tierra, ahí en Galicia. Sobre todo basadas ambientadas en la posguerra, en la guerra, la miseria, el hambre. Y bueno, en cierta medida supongo que por eso pues, es un tributo a esas mujeres, ¿no? A las que han luchado y nos han entregado tantas cosas en forma de derechos y libertades, pero también aquellas más silenciosas que lucharon pues, por sobrevivir, y creo que en cierta medida también han sido heroínas anónimas. Aún así, el hilo conductor de la novela es el misterio, un misterio que yo creo que va a sorprender mucho y está sorprendiendo a todos los que lo leen. Bueno, es un libro muy interesante, yo la verdad que me ha gustado mucho y muy ágil, como decíamos, nos va trasladando, ¿no? Con un hilo conductor en cada capítulo a diferentes épocas, es una ida y vuelta, ¿no? Va entrelazando diferentes épocas, diferentes siglos y de diferentes generaciones, ¿no? El papel de la mujer es muy relevante, como decías antes, a lo largo de toda la novela, y de hecho se hace referencia a mujeres muy destacadas, ¿no? Como Clara Campoamor, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán, ¿no? Hace referencia en el libro a estas mujeres, ¿no? Muy destacadas de la historia. Sí, así es. Para mí eso ha sido algo que tenía necesidad de hacerlo en cierta medida de una forma humilde, pequeña, modesta, con un bolígrafo y un papel,
Pero bueno, en el caso de Rosalía de Castro, en parte fue porque, bueno, a mí es una autora que me encanta y como me encanta ella, me encanta también Gustavo Adolfo Bécquer porque son del posromanticismo, el siglo XIX, y a mí es algo que, bueno, esa melancolía que tiene, esa nostalgia, se ha empapado en cierta medida algunos de los personajes del siglo XIX de la novela y creo que lo recoge pues bastante bien. Pero el caso ya del resto de las mujeres, como bien decías, Clara Campoamor o Victoria Kent, pues son algunas de las mujeres solamente máximo exponente de lo que fue la lucha por el sufragio femenino en España. De su mano, en las Cortes en 1931 fue cuando conseguimos el sufragio femenino. Ellas que tenían en común, que ambas eran masonas. Eran masonas. No por eso lucharon solo por el sufragio femenino, pero a mí, cuando me estuve documentando sobre ese siglo, me llamó la atención porque no era algo que yo conociese, la verdad. Entonces me llamó la atención cómo desde el siglo XIX las primeras masonas pues se centraron en ese protofeminismo, ese primer feminismo pionero, aunque ellas todavía no formaban parte de ninguna logia, porque comenzaron ahí las primeras logias de adopción, según lo que he visto, porque yo insisto en el que yo hago siempre hincapié en que no soy experta en masonología y tampoco, la verdad, aspiro a serlo. Simplemente de lo que me he documentado para llevar a cabo y a buen puerto esta novela, me ha parecido muy interesante la trayectoria de estas mujeres que lo que querían, como querían las masonas y también los masones, a finales del XIX, en una sociedad que era prácticamente analfabeta o que tenía unos índices de analfabetismo tan altos, sobre todo las mujeres, las convertía en vulnerables socialmente porque las hacía permeables a la influencia principalmente de la Iglesia, que era de donde les venía a ellas todo el conocimiento o digamos que las pautas para dirigir su vida y dirigir sus casas. ¿Por qué entonces las mujeres decían, pues lo que tenemos que hacer es luchar, decían las masonas, por darles educación? Y ahí nacieron pues algunas sociedades muy interesantes de la mano de grandes masonas como fueron pues Carmen de Burgos con la Cruzada de Mujeres Españolas o en el caso de Ángeles López de Ayala, fueron las primeras en movilizar un poco en España y al final pues está para mí lo que es un hito como politóloga, como ciudadana, como mujer, declara Campoamor en las Cortes cuando su discurso pues, era a favor del derecho natural de la mujer para conseguir el sufragio femenino. De esa forma, o sea, es ilustrativo cómo Victoria Kent, que era otra masona y que también aspiraba a la consecución del sufragio femenino para la mujer, o sea, evidentemente para la mujer es el sufragio femenino, para mí fue ilustrativo como ella misma, que decía, tengo que renunciar en parte a querer conseguirlo ya, porque considero que las mujeres todavía no están preparadas para ejercer ese derecho, porque están todavía muy influenciadas por los confesores, ¿no? Por la iglesia y por los maridos. Todavía estaban tuteladas y entonces ella misma, que era masona y que también quería, reconocía, pues claro, creía que podía ser vulnerable todavía la mujer y que debía avanzar un poco más la República, la Segunda República, para que la mujer supiese, digamos, entre comillas, ejercer la libertad del voto, ¿no? Del derecho al voto. En ese caso, pues fue incontestable la respuesta de Clara Campoamor cuando dijo que la libertad se aprende ejerciéndola, ¿no? Bueno, yo en esta novela he intentado, ya te digo, de una forma muy modesta, pues tratar de hacer un poco ese repaso y es verdad que ese vínculo que existía, sobre todo el vehículo que querían, que era la educación, eran logias liberales, empapadas de la ilustración, de grandes pensadores del siglo de las luces, lo que querían realmente pues era un poco pues eso, apartar un poco la influencia de la Iglesia y tenían otros vehículos también, la Institución Libre de Enseñanza, donde no estaba plenamente llena de masones, pero sí había también masones vinculados, krausistas y demás en la Institución Libre de Enseñanza y la querían utilizar pues para llegar esa educación a las mujeres y bueno, y también a los hombres, pero principalmente a las mujeres, por ese papel que tenían en las casas. A la Iglesia le interesaba más mantener a la mujer dentro de casa y bajo bueno, unos dogmas y también pues, unas funciones pues, más tradicionales. No sé, bueno, y eso que hubo, perdona que te interrumpa, pero hubo sí, también dentro de la Iglesia hubo masones, ¿no? Después se desvincularon más, pero hubo también bastantes masones dentro de la Iglesia, ¿no? Después, a lo largo del tiempo, cuando la masonería fue
porque la masonería fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues se fueron yendo de esta organización, ¿no? Yo hasta donde me pude documentar, que por eso me pareció llamativo, la masonería pues da cabida porque no necesariamente tienes que seguir o no una confesión religiosa. Entonces, en teoría, dentro de la masonería, según lo poco que he visto, pero ya te digo, o sea, sobre todo de finales del 19, de principios del 20, mi objetivo dentro de esta novela no era tampoco documentarme con mucha profundidad. Y sí que es cierto que daba cabida a todos, o sea, independientemente del credo que profesasen, únicamente dentro de las tenidas y todas las reuniones que tenían, ellos tenían que compartir lemas, que eran la igualdad, la fraternidad y la libertad. En ese sentido, ahí podrían tener cabida a priori. Yo también entiendo que cualquier persona, independientemente de hecho, nunca está ligado, ¿no? Históricamente hay dos, ¿no? Dos grandes logias. La original vino de Inglaterra, creo, sí. Y después otra gran logia que viene de Francia, ¿no? Que es la más liberal. Sí, vamos, totalmente. O sea, después es que hay distintas. Yo por eso cuando se apunta a una única masonería y que hay una única masonería o incluso que a veces se habla de un gran ente que vive en la oscuridad, una mano negra, que es la que teje todo y mueve los hilos todos del mundo, digo, pero si hay tantas logias y cada una tiene unos principios, se rige por determinadas, pues unas por las constituciones de Anderson, otras por lo que sea. Sí, es además muy difícil, es muy difícil. Si incluso a título individual, en cualquier reunión de individuos, yo por ejemplo digo, pues incluso reuniones de padres, es muy complicado ponerse de acuerdo para llevar a buen puerto cualquier cosa, por ínfima que sea o por nimia que sea, y en cambio, pues claro, es difícil pensar. Por eso con el franquismo, volviendo al tema del franquismo y la posguerra, cuando se apuntaba a la masonería o desde la iglesia, bueno, sobre todo desde postulados más ultracatólicos o de la propia mano de, pues eso, de Franco y todo lo que dependía dentro del régimen de Franco, que era apuntando siempre a la masonería, era como un ente abstracto que señalaba todo lo malo, como cuando ahora se habla del Estado y el Estado es, pues esto funcionaba lo mismo y le sirvió como un aparato de propaganda maravilloso, porque la iglesia realmente, yo claro, identifica, tenían visiones antagónicas respecto a la educación y a la enseñanza de hombres, de mujeres, de niños. Respecto a eso tenían visiones antagónicas, tanto los que estaban más ligados a posturas de la institución libre de enseñanza, del krausismo, de la masonería, de distintas logias, y por otro lado lo que era la postura oficial de la iglesia y sobre todo de los postulados más de acción católica o más fanáticos del catolicismo. Claro, los dos, digamos que en términos capitalistas, pues es que eran competencia directa. Entonces, cuando llegó el franquismo, después de la influencia que tenían en la Segunda República, porque claro, cierto es que en las Cortes de la Segunda República más de un tercio eran masones, pero no todos formaban parte del mismo partido político. Y mayoritariamente eran moderados y no formaban parte del mismo partido, porque ya digo, o sea, es muy complicado unir a tanta gente Después hablamos, en el mismo barco. Para seguir un poco una pauta, seguimos hablando de las mujeres, después volvemos a hablar eso de la política, ¿no? Y de cómo está ligada a la masonería, pero volviendo a las mujeres, parece un poco contradictorio, después no lo era, ¿no? Pero era contradictorio que precisamente en este tipo de organizaciones, las logias, que no dejaban estar a las mujeres, fuesen quien impulsasen que las mujeres tuviesen acceso, ¿no? a la educación, a libros que hasta ese momento no se dejaban leer, sobre todo a las mujeres, ¿no? Parece contradictorio, pero fue así, ¿no? En su momento. De hecho, ahora hay una asociación de mujeres masónicas exclusivamente, y muchas, creo que la de Vigo tampoco, ¿no? En Galicia hay tres grandes logias registradas y no dejan entrar a mujeres, muchas logias en España. O sea, es contradictorio, ¿no? Porque impulsó, por una parte, impulsaron el papel de la mujer en muchos aspectos, pero por otra parte las tenían un poco discriminadas en estas asociaciones. Yo no diría a ver, insisto, yo no sé si se puede, desde determinada perspectiva, se podría considerar que estaban discriminadas o no.
porque claro, dentro de su forma de ver las cosas, lo que sí tengo entendido, porque eso efectivamente a mí también me llama la atención, es que no consideraban que las mujeres fuesen libres. Entonces, para entrar dentro de una logia tenías que ser un ciudadano libre con plenos derechos. Las mujeres no lo eran, estaban tuteladas por el hombre. Entonces, las logias no dejaban de que entrasen las mujeres. Ya al finales del 19, cuando yo ya me empecé a documentar más para elaborar esta novela, es llamativo porque existen justamente, le llaman logias de adopción, porque bueno, vienen de Francia, ¿no? Está María de Eraismes, que justamente también era una mujer que luchaba por el sufragio femenino, por abolir la prostitución, por dar la educación a las mujeres, por tantas cosas. Y ella justamente pues, fue la que creó la primera logia mixta en Francia. Después, bueno, se siguió el ejemplo aquí en España, pero es cierto, yo estoy contigo porque yo al principio también me llamó la atención, pero si lo ves en sus términos, diciendo, es que la mujer no es libre, de ahí la postura de Victoria Kent, probablemente, que estaría influenciada por esa visión en las Cortes ese 1 de octubre de 1931, cuando decía, la mujer todavía no sabe... bueno, es un poco incorrecto, ¿no? Que la mujer todavía pues, necesita como un aprendizaje previo para después ejercer. Bueno, yo eso lo respeto porque hay que entender todo dentro de su época, dentro de sus circunstancias y el conocimiento que tenían ellas, que yo desgraciadamente no creo que desde mi posición esté en condiciones de valorar o muchísimo menos de juzgar. Bueno, sí que tardaron, ¿no?, en incorporarse a esas, pero bueno, actualmente, cuando digo una contradicción, es que actualmente sí que hay logias que siguen estando, solo pueden acceder varones y las mujeres pueden a lo mejor asistir como participantes solo, como observadoras, pero no como miembro. Me refería un poco a eso, más en esa época, ¿no? Como vimos. Y ser en esa época masona, bueno, pues ahora pues, sería más entendible por el público, más o menos, pero en aquella época, de hecho, hablas en el libro, ¿no?, de cómo Clara Campoamor fue, cómo tuvo que marcharse de España precisamente por este tema, ¿no? Por ser, sí, por se le ser abrió masona. expediente. Se le abrió le... expediente, claro, y se tuvo que exiliar. Una vez estalló la guerra en 1936, fue una de muchas, porque claro, la represión tenía muchos frentes, ¿no? Todo aquello que no entraba dentro del esquema del nuevo Estado nacional, de la patria a la que aspiraba, pues, bueno, en primer lugar Franco y luego todos los que estaban a su alrededor y por debajo. Pues todo lo que no entraba dentro de ese esquema pues era, en fin, acababa pues eso, represaliado, acababa perseguido, acababa ejecutado o en la cárcel o demás. Ya cuando las cárceles estaban a rebosar, entonces ya fue cuando empezamos la segunda etapa, ¿no?, de la represión y ya se tomaron otra serie de medidas, sanciones económicas, demás. Yo, sinceramente, es una etapa que cuando me he estado documentando ahora un poquito más para el libro, es una etapa durísima, ¿no?, de la historia de España, porque, claro, entiendes que Franco pues, estaba muy influenciado por la Iglesia, que era un ultracatólico, y como él tantos, también es que había masones dentro del ejército. Lo que pasa es que él además se puede ver muy bien, porque escribía en artículos en el caso justo de los masones, escribía artículos él en la revista Arriba desde el año 1946 hasta el 51, ¿no? Y utilizaba un seudónimo, tanto él, bueno, como Carrero Blanco, utilizaba un seudónimo que era el de Joaquim Por. A mí esto me llamó mucho la atención cuando me estuve documentando, porque claro, él sí era un señor que sí que tenía bastante conocimiento de la masonería, o al menos él creía tenerlo, no soy yo quien de juzgarlo. Pero claro, porque hacía un juego de palabras con los nombres de las dos columnas del Templo de Salomón, que eran que representaban como el acceso al conocimiento, a la sabiduría. A mí eso me llamó mucho la atención, porque claro, también lo que se decía de él es que claro, que yo no sé si él intentó entrar en la masonería o no, en alguna logia y fue rechazado. Esto lo desconozco. Pero lo que sí que parece ser que sí está documentado es que su hermano y su padre sí eran masones, pertenecían a logias.
En el caso de él, a mí me llamó la atención porque me leí todos estos artículos que después además fueron recogidos en un libro, ¿no? En el 52 recogieron un libro llamado Masonería y el autor es Joachim Bohr, que era Franco. Y claro, cuando entré a leer todo eso, claro, él lo que hacía es que, claro, representaba dentro de la masonería pues todos los males. Lo hicieron los nazis con los judíos, que los judíos demonizaban y eran los portadores de todos los males del universo. Y en el caso de la masonería en España, pues claro, representaban la pérdida de las colonias españolas, pues era culpa de la masonería, o sea, todo, que se había desmembrado el imperio, que trabajaban para un enemigo externo, en este caso pues trabajaban pues, aliados con Inglaterra, con Francia, y lo hacía pues un poco bajo esa premisa de que como eran masones, ¿no? Pues como tú bien decías, o sea, es que hay logias muy diferentes porque ya los individuos ya somos diferentes y complejos. Y luego ya dentro de cada logia pues tendrá su complejidad. Para cuanto más existen distintas obediencias. Entonces, es muy difícil pensar que porque fulanitos fuese el general que estaba en Cuba o el otro que estaba en Francia, pues que por el hecho de ser masones, que ya tuviesen la capacidad para llevar a cabo. A lo mejor sí lo hicieron, yo ahí no me voy a meter. Pero es verdad que él se basaba en todo eso. Él decía, bueno, pues como son masones, pues hay que buscar un enemigo común. Y detrás no olvidemos que estaba la Iglesia Católica, que tenía interés en eliminar a esa competencia que identificaba con la masonería. Claro, esto, en el caso del libro este bueno, que recoge los artículos de arribistas de Franco, bueno, de Joachim Bohr, pues a mí me llamó la atención porque él, y eso me sirvió para inspirarme dentro de la novela, él lo que hacía era que sí se podía denotar en algún artículo que respetaba a los primeros masones, porque claro, la masonería está la operativa y la especulativa, ¿no? La operativa es la de los primeros francmasones, los constructores de catedrales, ligados a la peregrinación, al románico, los maestros canteros. Y después eso pasó ya en el siglo XVIII y demás a ser la masonería simbólica, o sea, se apropió de los símbolos propios de los canteros, ¿no? El compás, la regla, y esto se dedicaron más pues, a temas políticos, ya no eran canteros ni nada, ya eran, pues eso, pertenecían pues, al ejército o a lo que fuese. Estaba ya más abierto y tenían pues ya pues eso, y mantenían esos lemas, ¿no? De igualdad, de libertad, de fraternidad. Claro, él aborrecía o mostraba pues eso, el cómo todos los problemas de España encarnaban ese mal de España, los segundos, o sea, los que estaban más ligados a, según él, a actividades políticas, los especulativos, mientras que había como un cierto, al menos yo así lo quise interpretar, respeto por los primeros francmasones, los constructores de las catedrales. Y claro, eso sumado a la obsesión que había por parte de los distintos servicios de hacerse con toda la información, toda la documentación que se perseguía por los puntos cardinales de España, de norte a sur, de este a oeste, de todo lo que tenían los masones, parecía que, yo al menos en mi novela, yo quise ver que estaban buscando algo, ¿no? Esto a mí me despertó, pues eso, misterio, imaginación y vamos, no olvidemos que lo mío estaba enfocado a hacer una novela que es pura ficción histórica, aunque esté bien documentada. Sí, Pero sí, bueno, me ha es servido... una novela, bueno, la voy a enseñar aquí para Claro, que la gente la vea, creo que se ve bien. fenomenal. Sí, Entre de las olas de Ángela Banzas, ¿no? Es una novela con mucha intriga, ¿no? Porque se ve, sí. bueno, hay 3 historias entrelazadas, diferentes generaciones, hay crímenes, hay de todo, ¿no? Tiene un poco de todo. Hablamos de la mujer y también otro tema recurrente, ¿no? Bueno, algo hablaste, lo has tocado, pero es a raíz de esa represión que había por los masones, ¿no? También en la época de Franco hubo mucha represión, tanto en la época de Franco como en la época de posguerra, ¿no? Es Sí. otro de los hilos conductores un poco del libro, ¿no? Sí, sí, bueno, el hilo conductor principal en la novela es verdad que es ese misterio que deben descubrir de la mano de distintas mujeres en varias generaciones. Y es verdad que apunta, pues eso, en la novela pues se entrevé, porque sobre todo de la mano de las que viven en el siglo XX y le toca vivir, ¿no? En este caso se llama Emilia y tiene que vivir
Su madre, por ejemplo, pues claro, es la típica analfabeta, madre abnegada, entregada. Y ella, pues en cambio, pues es una mujer pues, que tiene también pues, sus sueños, es una mujer fuerte, que viene además del mundo del campo, pero representa un poco la superación de la mujer, dice, independientemente de su punto de partida, pues tiene esa capacidad, ese espíritu por alcanzar sus sueños. Lo que pasa es que en el fondo pues todas son madres y se encuentran con una circunstancia adversa como es la guerra, como es la posguerra. Y ahí, claro, te das cuenta, pues como me documenté en su momento, pues que había distintos tipos de mujeres. Estaban las mujeres que fueron torturadas por rupturistas, por perseguir, porque fueron unas valientes y luchaban pues por querer darnos a nosotras, a las que vivimos detrás, una serie de derechos, de libertades, como las que mencionábamos antes, pero después también estaban esas mujeres que eran heroínas silenciosas que en la guerra luchaban y hay cantidad de testimonios, libros dedicados de grandes expertos, grandes historiadores, en donde se recoge un poco la crudeza de esos años. Tenían algunas a sus maridos, a sus hijos, metidos en prisión, en campos, incluso hubo campos de concentración, en fin, campos de concentración, campos de trabajo, mismamente Santiago, pues, donde está ahora el aeropuerto de Santiago, pues, fue un campo de concentración y fue levantado, ¿no? Pues por gente, según me estuve documentando, que estuvo allí trabajando, digamos, entre comillas. Y tengo que reconocer que, claro, a mí leer los testimonios de algunas de esas mujeres, o sea, cómo se establecían alianzas. Una mujer que tenía a su hijo o a su marido en la cárcel, me imagino, en Luarca, y otra que la tenía en Vigo, y decía, mira, yo me encargo de hervir la ropa, quitar los piojos a la ropa de tu hijo o de tu marido, y de llevarle pan o de llevarle una lata de sardinas, y tú, por favor, haz lo mismo por la mía. Se establecían alianzas, o sea, las mujeres en ese sentido tuvieron un papel fuerte, fueron también heroínas, o sea, no, es verdad, a lo mejor no tuvieron esa fuerza pues porque eran más analfabetas o porque primaba para ellas otros valores, unos valores más impregnados de la supervivencia, ya no solo la propia, la supervivencia de los hijos, la supervivencia de sus maridos, la supervivencia de la familia. A mí esas mujeres también me llamaron muchísimo la atención porque eran personas, no personajes, personajes los de mi libro, personas muy fuertes, muy valientes y yo también quería impregnar esta vez sí, los personajes de mi libro los quería impregnar de esa fortaleza porque siendo anónimas, esas mujeres hicieron mucho dentro de sus casas, independientemente de la fe que profesase, que fuesen católicas, que fuesen masonas, esas fueron mujeres auténticas heroínas y salen en esta novela, No ¿no? queremos despiezar el libro, ¿no? Porque lo interesante es que No, lo por lean, supuesto que no. pero sí que hay temas recurrentes y también, sobre todo, muy interesantes, ¿no? Sobre el Camino de Santiago y sobre la Catedral de Santiago, ¿no? Que también, Sí, una vez más, se también. relaciona con la masonería. Sí. Otra vez, una vez más en el libro. Sí. Sí, totalmente, totalmente, porque la masonería sí que, como bien te decía antes, como empezó de la mano de esos primeros maestros constructores de catedrales, de ellos se sabe poco, o al menos la información de la que yo dispuse, pues es verdad que no era mucha y realmente no encontré más, o sea, dudo que haya mucho más. Y se sabía poco de ellos, que si las marcas que hay en las distintas catedrales, las iglesias, los símbolos, e incluso el mismo Pórtico de la Gloria, o sea, todo despertaba misterio. Claro, de ahí pasamos claro, el Camino de Santiago, o sea, también la figura del azabache, ¿no? ¿Por qué el camafeo? Que me han preguntado, ¿por qué el camafeo de azabache? El camafeo de azabache, te puedes hacer una idea que tiene ese significado con el Camino de Santiago. Los peregrinos, cuando llegaban a Santiago, como además decía otro masón, como fue Goethe, que decía, y aparece también en las piedras en Santiago de Compostela, que Europa se construyó peregrinando. Y bueno, pues los peregrinos cuando llegaban a Santiago, lo que hacían era que entraban por la puerta norte, la puerta que tenía menos luz, ¿no? Lo cual era un símbolo, pero como lo tenía tantas cosas, todo tenía un significado dentro de la construcción de catedrales. Entonces entraban por la puerta más oscura, bueno, la que recibía menos luz, y una vez dentro, pues digamos que llevaban a cabo como ese especial rito de iniciación, que abrazaban la piedra, que demás, y ya después salían
por la puerta sur, la puerta de la luz, la que recibía más luz. Todo eso tenía un significado dentro de la lengua de los maestros constructores. Una vez estaban fuera, ¿qué hacían? Digamos que era la transmutación personal del hombre, ¿no? El hombre renacido, el hombre renacía, se transformaba durante el camino de peregrinación y una vez que ya culminaba llegando a la Catedral de Santiago, lo que hacía era que se llevaba con él algo de azabache, se llevaba pues una figa o un amuleto de azabache, porque ya en la Edad Media se le asociaba una serie de propiedades mágicas, curativas, protectoras, porque bueno, parece ser que tiene algo de magnetismo o demás, algo tiene, y se le asociaba a eso. Entonces, digamos que a partir de ese momento, como hacemos, bueno, yo que crecí en Santiago, pues te llevas la figa y el peregrino se llevaba la figa y se iba protegido, porque ya era el hombre renovado, el hombre renacido, y se llevaba la figa de azabache con él. O sea, un poco, esa es un poco la vinculación. Y ya el resto, el que se quiera leer el libro. Bueno, además hablas mucho de los ritos, ¿no? De que había costumbres, que ha habido, bueno, yo recuerdo de pequeña cuando íbamos a la catedral lo de los 3 croques, que ahora, de hecho lo menciona, ¿no? Uno de los personajes menciona, me acuerdo cuando era más pequeño que se hacía esto, ahora no se hace, ¿no? Han cambiado mucho esos ritos a lo largo de la historia. Sí, han cambiado. Bueno, realmente, pues yo, siendo además de Santiago, pues he hecho muchas veces. Cada vez que visitaba la catedral, yo creo que al principio, sin entender el por qué lo hacía, un poco a imitación de los mayores, lo que te decían, y luego ya un poco como más conocimiento de causa. Y es verdad que en el Pórtico de la Gloria, pues en el parteluz, pues está el rito del Santo de los Croques, que tienes que darle 3 golpes al Santo de los Croques, que no es otro que el maestro Mateo, o todo apunta a que sea el maestro Mateo, aunque hay diversas teorías, pero todo apunta a que sea el maestro Mateo. Y bueno, y son dar 3 croques a su cabeza y que lo hacían los estudiantes, pues pidiendo un poco al santo sabiduría. A lo mejor ya que habían sido negligentes y no habían estudiado lo necesario, pues le daban los 3 golpes al santo para pedirle sabiduría. Eso por un lado, y por otro lado está el de la columna que representa pues, de mármol el árbol de Jesé, y ahí sí se dice que bueno, representa pues, la genealogía de Jesucristo, y que entonces el peregrino cuando llegaba y metía la mano en las 5 quedades, ¿no? Para pues ser una forma también de formar parte de esa genealogía de Cristo, ¿no? El peregrino pues llegaba, se había transformado y formaba un poco parte de todo eso. Hay distintas interpretaciones, varían un poco más, un poco menos, pero bueno, básicamente lo que te puedo decir en calidad, insisto, de no experta y de simple persona que se ha documentado pues, para escribir una novela, pues es esto. Sí, Camino de Santiago, bueno, también haces mención y bueno, sale a lo largo de la novela. Y es un tema bastante interesante, ¿no? También los datos que das del camino. El Camino de Santiago, por supuesto, porque también durante el proceso de documentación me llamó muchísimo la atención que ya se hiciese alusión al Camino de Santiago pues ya desde Aristóteles, que ya desde los tiempos previos al cristianismo, pues que ya hubiese signos o señales de algún tipo de peregrinación que se hacía, pero claro, buscando el fin del mundo. Entonces, claro, se ponían a caminar buscando el fin del mundo, siguiendo al sol. Eso, claro, a mí me llamó muchísimo la atención porque, claro, entonces el primer, digamos que camino que había previo al cristianismo, a la parada obligatoria en Santiago de Compostela, que además es una ciudad estupenda, pues es también pues Finisterre, porque claro, ahí es donde además representa muchas cosas, ¿no? La fuerza del Atlántico, ahí es donde hacia donde pues se miraba buscando pues qué había más allá, ¿no? Representa muchas cosas. La inmensidad del mar, en ella pues está también ese más allá que bueno, está tan dentro de nuestro sentir, sobre todo gallego, y ya te digo que tiene una tradición mucho más lejana incluso del Camino de Santiago. Bueno, vamos a recordar... Lo cual le da más importancia. Vamos a recordar, ¿no? Que todos aquellos, esto es una charla coloquio normalmente cuando estamos en el Club Faro celebrándolo, bueno, antes en el antiguo rectorado, ahora en el marco, el público podía participar, ahora también queremos que participe y por eso podéis hacerlo, la gente que nos esté viendo y que quiera hacerle alguna pregunta a Ángela puede hacer su comentario a través de
del Faro de Vigo, entrar en la página www.farodevigo.es y hacer sus comentarios. Bueno, todos los comentarios que quiera o simplemente hacerle las preguntas que quiera a Ángela, ¿no? Hay que entrar, hay que registrarse, entrar y hacer el comentario o la pregunta. Ángela, de todos estos misterios que estamos hablando, ¿no?, a lo largo del libro, ¿cuál te ha chocado más? ¿Hay algo que en tu investigación te haya marcado más en esa investigación? Porque dices, bueno, pues investigué sobre esto y no lo sabía y me marcó en el sentido de que me gustó, vamos. Diría que por un lado hay cosas que sí me han marcado, pero que no necesariamente me han gustado. Hay alguna que tengo que reconocer que en el campo de las mujeres, cuando me puse a investigar sobre el tratamiento que le daban los medios de comunicación o la administración de justicia a los casos que había ya de violencia de género en el siglo pasado, sobre todo a principios del siglo pasado, no recuerdo exactamente cuándo, la verdad, pero sí que como anécdota, pues hubo en algún caso que a mí me resultó de un mal gusto increíble el cómo pues alguna fotografía que salía que estaban contando con pelos y señales, que luego decimos que ahora que si la prensa es amarillista, y digo pues con anterioridad a estos tiempos tampoco ha habido tiempos mucho mejores y se decía con pelos y señales el cómo había, pues en fin, cómo habían asesinado a la señora y parecía que había que justificar un poco que no estaba merecido, esa muerte no estaba merecida, ¿no?, que había que defender. Entonces llegaba el momento de la justicia y cuando la estaban tratando de defender parecía que era súper importante no apuntarla a ella, no se lo merecía. Y por otro lado, pues alguna foto que me pareció de muy mal gusto, pues que salía a lo mejor el reportero al lado de los niños que se acaban de quedar huérfanos y eso sí de verdad me gustaría. Mira, no recuerdo exactamente el medio y aunque lo recordase no lo iba a decir, pero sí que una fotografía en la que salía el reportero y el pie de la foto pues decía, se acaban de quedar huérfanos y aún no lo saben. Y claro, salen los niños ahí con cara de triste y el reportero sonriendo, que yo digo, no quiere decir, no es una muestra significativa de la prensa de la época, ni muchísimo menos. Pero a mí sí que fue algo que bueno, pues como cuando hablamos de la guerra o de la posguerra, pues que al final sí que, bueno, pues que saca a veces lo peor de uno mismo, ¿no? Y que cuando está legitimado por el colectivo, pues es peor. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que reconocer que lo del libro, no libro, sino el recopilatorio de artículos de Franco me pareció también curioso. Y es que ha habido muchas cosas, sobre todo pequeñas anécdotas de mujeres y hombres reales de la época que sí me llamaron especialmente la atención. El libro, bueno, lo hemos comentado muchas veces, habla de muchos masones a lo largo de la historia, tanto en el Camino de Santiago, en la catedral, bueno, que envuelven a toda la historia, ¿no? Cuando te documentaste ese halo de misterio, hablábamos de las tenidas, ¿no? Los masones se reúnen en tenidas y esas reuniones son secretas, o sea, no es secreto que sean secretas, entre comillas, ¿no? Esas reuniones son secretas, lo que se habla en esas reuniones no se puede. Entonces, a lo mejor eso es lo que realmente ha hecho que haya ese misterio alrededor de los masones, el hecho de que no te puedas documentar, oye, ¿qué se habla en esta reunión, en la otra o en la otra? ¿No? A lo mejor no está documentado muchas cosas por eso, por ese secretismo, ¿no? Que también lo tienen a lo mejor determinados consejos de la administración ahora. O sea, es como un consejo de administración que Totalmente. Tú no puedes salir del consejo y decir lo que has hablado allí, bueno, pues a rajatabla lo llevan los masones, ¿no? Lo de esas reuniones. Puede ser eso que te hayas topado con eso a la hora de investigar, ¿no? A lo mejor. Debo reconocer que la novela no ahonda en eso, por lo tanto no fue para mí un requisito indispensable. No he necesitado entrar en todo ese tema. A lo mejor si lo hubiese necesitado, claro, no puedo decir que si llamo a alguna puerta no me hubiesen dicho, sí, por supuesto, ven, te voy a contar. Cuanto vi fue el Museo de la Masonería, que está en Salamanca. Y ahí, bueno, la verdad es que ahí lo que te encuentras es pues lo que quería el régimen de Franco que vieses, que era un poco que los vieses un poco esa encarnación, medio lo ridículo, medio lo esotérico y un poco, yo creo que con el afán de desprestigiar un poco a lo que era. Entonces yo no, insisto, claro, no me tengo refiero a ese halo de misterio, ¿no? Que se le ha dado entre que eran secretas, entre que no hay que decir si eres miembro o no, ¿no? Hay muchos que lo dicen abiertamente.
yo he visto entrevistas, ¿no? Documentándome también un poco de esto, entrevistas abiertas de gente que es presidente de, bueno, no sé si son presidentes o se les llama de otra forma, ¿no? Hay gente que lo dice, lo dice abiertamente, y hay otra gente que son libres de decir si pertenecen o no, y si deciden decir que no pertenecen, bueno, se guarda ese secreto. A lo mejor esa forma de funcionamiento es lo que ha dado el misterio, ¿no? Cuando se dice, bueno, pues determinada persona es masona o no. Bueno, pues ahí hay un misterio a veces. Por supuesto, todo aquello que no conocemos despierta nuestra curiosidad. Nos pasa incluso cuando reclamamos una ley de transparencia a nuestro propio gobierno. Probablemente si sacan absolutamente toda la luz, la mayoría no le haríamos ni caso, porque dices, bueno, pues como está ahí, me despreocupo totalmente. No, funciona así en otros países que sacan otro tipo de información a la luz y a la gente pues ni mira para eso. Pero nosotros, el hecho de no saber, de no conocer, estimula nuestra imaginación y despierta nuestra curiosidad. Yo creo que eso es algo natural, y es verdad que para llevar a cabo una novela como la mía, pues viene muy bien, ¿no? Todo ese aura de misterio, o ellos dicen discreción, pero también hay que reconocer que todavía hay mucho, no diría resquemor, pero sí que es cierto que de la masonería todavía despierta como muchas suspicacias. Y no seré yo quien hable ni a favor ni en contra por absoluto desconocimiento, ¿no? Pero todavía, lo que sí he podido ver es que todavía en el Parlamento gallego, por ejemplo, en el año 2019, o sea, hace nada, anteayer, en el 2019 todavía, pues fue cuando dijeron en el Parlamento que un poco restaurar la honorabilidad, ¿no?, de la masonería. Si estamos hablando todavía de estas fechas, tal vez no sea tan de extrañar que que a lo mejor la gente no hable tan abiertamente. Si ha sido necesario llevar a cabo esa puesta en escena en el Parlamento gallego, tal vez no sería tan de extrañar, ¿no?, que tengan que mantener todavía algunos, o que crean que deben mantener en secreto su pertenencia, adhesión o simpatía con una logia masónica. De hecho, para darle un poco de actualidad al tema, Ángela, de hecho muchas teorías, ¿no?, ahora conspiranoicas se basan en que bueno, que todo esto que está pasando ahora en el mundo está un poco organizado por organizaciones masónicas, ¿no? Supongo que lo habrás leído, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no?, de que como esas teorías se han basado, aparte, ¿no?, porque aquí hay teorías para todo, hay miles de teorías, ¿no?, pero algunas se han basado. Totalmente, sí. Sí. Yo la verdad es que yo entiendo que hay personas que necesitan, sobre todo cuando estamos en tiempos de crisis, simplificar la realidad y tirar un poco del discurso maniqueo, que es un discurso fácil, simple, y están los buenos, están los malos, nos unimos unos contra otros. Entonces, claro, sobre todo cuando hay algo como lo que está ocurriendo, me imagino que hace referencia un poco a lo que ha salido, ¿no?, a la luz, bueno, a la luz no, lo que se está diciendo ahora, lo que está pasando en Estados Unidos y demás, pues es muy fácil apuntar a una mano negra que está moviéndolo todo y demás, pero yo creo que es un discurso fácil que, ya te digo, no es ninguna novedad, se ha usado siempre, se ha aprovechado un poco de que no es que sea el ser humano, porque no todos, o sea, la realidad es que es muchísimo más compleja, los intereses son muchísimo más complicados y casi siempre están colisionando entre ellos, por lo tanto apuntar a una mano negra como causante de todo, pues lo simplifica todo muchísimo. Sí. Yo personalmente dudo muchísimo que pueda existir un único grupo que esté en la sombra moviendo los hilos de absolutamente todo. Insisto, pues como te decía, o sea, es que en cualquier reunión de personas es muy difícil ponerse de acuerdo para llevar a cabo a buen puerto ningún plan ni ninguna estrategia. Lo que sí creo, por supuesto, pues que existen muchos intereses en el panorama internacional, nacional y en una comunidad de vecinos, y que cada uno tiene los suyos. Hay lobbies, hay geoestrategia política, hay distintas confesiones, cada uno pues quiere tener su área de influencia, hay distintas ideologías, partidos, demás. Yo creo que existen como, digamos que múltiples conspiraciones, si se le quiere usar esa palabra por darle un halo de misterio, pero que no son tales, son defensa de intereses de determinados sectores, áreas, corporaciones, etc. Creo que desgraciadamente a día de hoy, que aunque tenemos muchísima información a nuestro lado, pues es verdad que nos hace todo esto que está sucediendo con las fake news y todo lo demás, entre las verdades y las mentiras van colando información y desgraciadamente en algún momento, pues sí, que es difícil discernir. Claro,
unos más, otros menos, pero al final ese es el grave problema que yo detecto en nuestra realidad y en nuestro día a día, ¿no? Todas esas fake news que aparecen y que ahora, pues claro, por impacto, por influencia, a veces ya por cansancio, pues nos hacemos más o menos permeables a ellos. Y claro, eso es lo que realmente a mí me preocuparía. Lo otro ¿Por qué estos me temas preocupa un poco elegiste? menos. ¿Por qué elegiste estos temas, Ángela, para bueno, vas a investigar sobre estos temas? ¿Porque por algo en concreto o simplemente alguna casualidad, es un tema que te gustaba o no? Pues yo la verdad es que soy muy curiosa por naturaleza, entonces es relativamente fácil despertarme la curiosidad. Y es cierto que a poco que haya un poco a poco que vea yo una posibilidad de misterio en algún sitio, como quería una novela ¿Te que gusta tuviese ese investigar? misterio, ese trama, me encanta. Y sobre todo, o sea, cuando me senté a escribir, pues fue que quería hablar de esa situación de posguerra, de esas, bueno, principalmente mujeres, pero bueno, madres con las que empaticé muchísimo a raíz de mi propia maternidad. Empaticé muchísimo y me imaginé un poco, traté de recordar lo que me contaban mis antepasadas y señoras de la aldea, me contaban de cómo habían sido épocas en otros tiempos y eso que comenzó siendo pequeños, bueno, testimonios así un poco, en donde yo veía sobre todo los ojos del miedo, ¿no? Ahí pues me acordaba de Celso Emilio Ferreiro en Longa Noite de Pedra, cuando te traslada, ¿no? Entre sus versos, entre sus palabras, el miedo tan grande, eran años de miedo, y yo empecé por ahí, ese miedo. Luego ya todo lo demás, pues a fruto de investigar, de tal, pues fui estructurando una novela con hilo conductor, misterio y demás. Pero esos años para mí eran fundamentales. Quería trasladar esa sensación que tenía la gente. Yo cuando preguntaba, que siempre he sido curiosa, a la gente mayor, y veías esas manos crispadas que parecían ponerse nerviosas como de niña, ay, ¿qué preguntas me haces? Y parecía que estaban buscando en plan no nos escucha nadie, tranquilidad. O cuando dije incluso que yo pues tampoco soy, no soy tan mayor, tampoco soy tan joven, y te decían, que vas a estudiar políticas, y era como de, como acabes en una lista, esto me lo tiene dicho todavía gente, y yo insisto, no soy tan mayor. Y claro, a mí eso me despertaba también muchísima curiosidad, también empatía, porque veías esos ojos que parecían guardar tantas penas y ya te digo, ahora cuando me he estado documentando y leías testimonios, sobre todo de esas mujeres que le llamaban guardianas de la muerte, que se quedaban en la tapia de las cárceles esperando el momento en el que fuesen sacados sus maridos o sus hijos y impregnaban o de alaridos, de drama, de llanto, de rezos pues, pues todo el campo, ¿no? El aire, el campo, el cielo, llegaba a todas partes, ¿no? Los gritos y los lamentos de esas mujeres. Y yo eso, por ahí empecé para investigar y luego ya todo ha sido poco a poco y hasta aquí. Parece Bueno, que vas además, un poco... el libro ya engancha desde el primer momento porque ya no queremos nunca hablar de lo que pasa, ¿no? Pero ya en el primer momento hay ya un acontecimiento, una historia ya que desencadena todo lo demás, ¿no? Pero ahí vemos cómo eran tratadas las mujeres, ¿no? En aquella época. Podemos ir viéndolos en todos, ¿no? En todos y cada uno de las generaciones. Exacto, exacto. Esa era un poco mi idea. Quería también comparar, ¿no? Yo que en ese momento, cuando me senté a escribir la novela, pues acababa de ser madre, pues quería también hacer un poco esa pequeña comparativa, de una forma sutil, porque realmente el hilo conductor es el misterio, pero sí que quería trasladar un poco el cómo comparar a esas mujeres desde el siglo XIX y distintas clases sociales, ¿no? Cómo era la vida en un pazo en la Costa Morte, una señorita aristócrata, porque también tenían sus obstáculos que superar y algunas pues lo conseguían superar, otras no. Y también, y después a lo largo del siglo XX, desde las mujeres que desgraciadamente no tuvieron acceso a educación y aún así criaban a sus hijos con todas las herramientas que tenían a su alcance, y hasta las que intentaban luchar por los sueños, y en cualquier caso eran todas mujeres que de una u otra forma nacieron con el viento de cara. Y eso era algo que a mí, bueno, pues me despertaba muchísimas emociones y quería hablar de ellas, ¿no? Esas mujeres que nacieron, claro, con tantas dificultades y que al final, independientemente de que tuviesen unos u otros sueños más altruistas o que pudiesen parecer menos altruistas y más ceñidos a su familia, en cualquier caso,
que se encontraron con las circunstancias adversas de la época que les tocó vivir y eso las determinó por completo. Y de eso también habla la novela. Sí, bueno, hay muchísimos temas en la novela, Ya aunque es hay cierto temas que da para mucho. recurrentes, hay muchísimos. Tú eres de Santiago de Compostela y en cambio, bueno, hay cosas que has descubierto, ¿no? Siendo de Santiago, pero en cambio Mucho. muchas cosas, ¿no? De la catedral había cosas que ni sabías y a lo mejor habías ido 1000 veces y de todo, Y ¿qué no es lo que reparaba en más ellas. te, bueno, sorprendió a la hora de investigar o de Me sorprendieron documentarte? muchas, Sí. me sorprendieron muchas cosas, porque realmente, como bien dices, yo ya llevo 15 años viviendo en Madrid y es cierto que cada vez que voy, mientras estoy aquí, sufro una morriña interna profunda. Pero cuando voy a Santiago o cualquier parte de Galicia, lo disfruto absolutamente todo y trato de impregnarme de cada rincón, de cada sensación, de cada emoción, de la forma y el sentir de la gente, de la naturaleza. Y en el caso de Santiago, pues reparo en cosas que antes no lo hacía. También visito exposiciones que a lo mejor antes no haría, pero no porque falta de interés, sino porque diría, pues voy mañana y lo vas dejando y lo vas dejando y yo creo que eso es un mal que nos pasa a todos los que vives en una ciudad. Ahora me pasa con Madrid, que veo que hay una exposición al lado de casa y digo, voy mañana, voy la semana que viene. Cuando estoy en Galicia, intento hacer todo, o sea, la sensación de aprovechar el tiempo es máxima, porque intento hacerlo todo, intento ver a todo el mundo y sobre todo hacer todo, que hay una exposición, me encantan las exposiciones de fotografía antigua, ¿no? Y entonces todas esas, intento ir siempre a todo, visitar los museos, todo, hacer las visitas guiadas. O sea, yo que soy de Santiago y voy ahí como una turista, pero quiero empaparme también con los ojos del turista. También hay alguna que es específica ya, que es claramente para descubrir los que son propios de allí, como el Santiago oculto, los misterios de Santiago, los símbolos que se ocultan en pues la zona vieja. Pues a mí esas cosas, pues claro, son súper interesantes. ¿Hay algún Y ya me misterio lo parecía antes. algún misterio Sí, que puedas comentarnos así que te haya llamado la atención y a lo mejor que no sea dentro de la catedral? Bueno, misterio, algo misterioso, algún rito, algo que te haya chocado. hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Me llamó la atención, pues, pues mira, me llama varias cosas. Me llamó la atención, pues algo en lo que nunca había reparado, el cómo estaba representado Santiago Apóstol. Cuando era un pescador y lo estaban representando, pues como, pues encima de un caballo y demás, pues no sé, como un Cid. Pues en su momento después dije, anda, qué curioso. O pues saber que en Santiago de Compostela, esto no tiene nada que ver con la novela, por supuesto, pero que, pues, que antes que previamente, pues que era una ciudad romana, ¿no? Y que existía un templo, ¿no? Allí. El de, pues lo de Atia Moeta, creo que se llamaba, y que era, bueno, y lo de la reina Lupa, desconocí muchísimas de esas leyendas que envuelven Santiago. Hay muchísimo, ya te digo, me costaría muchísimo quedarme con una otra cosa y tampoco quiero que quien nos escuche esto pueda darle pie a pensar que en la novela se habla de esas leyendas y demás, porque no, tal vez en otra novela, pero en esta no. Sí, voy a volver a recordar, es complicado, ¿no? Porque a veces la gente está en su casa o está ver a través de una tablet, un ordenador. Esto se puede ver después en redifusión, pero habrá gente que lo esté viendo y nos gustaría que, bueno, si alguien quiere que participase, a veces es complicado, no sabe cómo es, le vamos a explicar. Tiene que entrar en el Faro de Vigo, tiene que ir a comentarios y en los comentarios hacer la pregunta. Si quieren preguntarle algo a Ángela de todos los temas que hemos hablado, algo de su novela, pues solo tienen que escribirlo y nosotros, pues Ángela, más bien, le podrá contestar. ¿Qué es lo que te ha costado más, Ángela? A ver si tenemos alguna pregunta y si no, nos cuentas qué es lo que te ha costado más a la hora de escribir el libro. Pensar en la historia, pensar en la documentación, qué es lo que... Hay algo, ¿no? Siempre que cuesta a todos los autores, a todos los escritores, perdón, les cuesta algo más, algunas cosas más que otras, ¿no? Llegar al final, el desenlace, la trama. Pues la verdad, yo disfruté muchísimo de todo el proceso, porque ya te digo que fue algo que me enriqueció a nivel personal y en cualquier momento, supongo que en parte ya por la edad que tenía,
sí que es cierto que, bueno, lo asumí además con, bueno, con la entereza ya propia que ya vas ganando a los años. Entonces, lo más complicado para mí es cierto que fue conciliar, porque al ser madre con 2 niños, quería optimizar un poco el tiempo para ambas cosas, ¿no? Tanto la maternidad como también el poder sacar horas para escribir la novela. Como es una novela que salta en el tiempo, que va de un... y quería que estuviese todo perfectamente hilado, que las tramas fuesen perfectas en el sentido de que fuesen de la mano todas, haciendo que el lector se enganchase capítulo a capítulo, capítulo a capítulo, sin pausa. Pues es cierto que entonces yo lo que tenía era pues un gran panel o pizarra en donde estaba siempre moviendo las distintas piezas como si fuese un puzzle para llegar a donde necesitaba llegar. Entonces a lo mejor no es que fuese complicado, porque para mí era muy estimulante, la verdad, el estar todos los días ahí pensando, lo disfruté y lo disfruté mucho. Podría decir que eso a lo mejor es lo que, al ser una novela que va saltando en el tiempo, pues resultó un poco más complejo en algún momento, pero sobre todo por la exigencia que yo había puesto sobre el libro de que tenía que enganchar de principio a final. Y Tal a vez veces es eso. si me ven viendo para abajo, porque creo que estamos las dos conectadas al mismo Ya. tiempo, que sepan que no, me están recordando que hay que registrarse, que aunque haya algunas preguntas, que puede algunas preguntas, tiene que ser, la gente tiene que registrarse para poder hacer preguntas, ¿no? No es un método muy sencillo, es entrar, registrarse, dar unos datos muy sencillos y ya se puede hacer la pregunta, porque sí que hay gente, me consta, que está interesada en preguntar alguna cosa a Ángela. Ángela, ¿qué es lo que de todos los personajes, hay muchos, ¿no? Que realmente estamos pasando por muchas generaciones, de todos los personajes que hemos visto, ¿con cuál te quedas? O sea, ¿con cuál? Bueno, siempre hay alguno que tienes más cariño, ¿no? Porque le coges cariño a lo largo de la redacción, a lo largo de todo el proceso, ¿no? Creativo. Yo la verdad le tengo cariño a todos, porque claro, al final son todos personajes muy diferentes y con gran fortaleza. Puede que la más especial para mí sea Emilia. Emilia es la que avanza durante el siglo XX, representa el afán de superación y es un poco en ese sentido, para mí también es una heroína. Yo creo que, bueno, en el caso empatizo con todas porque además todas mujeres fuertes, madres, tal, pero especialmente Emilia, que yo creo que es la que el lector ve un poco, entre comillas, nacer, ¿no? Y avanzar con ella a lo largo del siglo XX y yo creo que puede ser que sea la que más cariño le tengo, aunque le tengo cariño a todas, porque son muy distintas. O sea, empezando por Bernarda en el siglo XIX, que como te decía, representa un poco ese sentir poético del posromanticismo, más ligada a Rosalía de Castro, con esa ambientación tan maravillosa que tiene, que le he dado en Galicia, la Costa da Morte, el mar, todo tiene un significado y esa también es maravillosa para mí. Cándida, la madre abnegada, que aunque es analfabeta, cómo lucha, cómo quiere, cómo es súper tierna, no sé. Es que yo en el fondo supongo que les tengo cariño a todas. Y Adela, por supuesto, que es la intrépida, porque la novela comienza con, el detonante salta desde el 2011, que es Adela la que tiene la pesadilla recurrente y es la que empieza a tirar del hilo desde el 2011 y lo hace pues también con su personalidad, es una valiente, es fuerte y se propone que quiere saber qué pasa con ese sueño, qué pasa con ese camafeo y nada, y ya el lector tendrá que ver si lo consigue o no. Bueno, pues ya han conseguido algunos registrarse, ya se han registrado, que es facilísimo, lo sigo diciendo, y ya hay varias preguntas. Una de ellas es si hay alguna de esas, de las mujeres, ¿no? De las que escribes, con las que tengas más de ti, ¿no? Con las que te sientas, que tenga algo de autobiográfico, ¿no? Siempre hay, a veces, bueno, pues escribe un Sí, poco, lo decía, sí. sí. Decía, yo creo que era Oscar Wilde, que todas las novelas son autobiográficas. Yo discrepo porque evidentemente el que lea la novela dirá no puede ser autobiográfica. Pero es cierto que yo creo que sí he dejado parte a lo mejor de mí en cada una de las mujeres. Porque al final, claro, somos tan complejos, ¿no? El ser humano, que a lo mejor hay una parte de mí en cada una de ellas.
de las distintas mujeres, desde la más, pues de Bernarda en el siglo XIX, pues también compartirás algo, hasta Adela, que pues bueno, pues es una contemporánea conmigo y supongo que eso también, pero realmente es que no me atrevería a decir, porque hay algo en todas ellas, pero claro, son personajes ficticios, o sea, ninguna diría soy Sí, yo tenemos unas, o actuaría yo sí, así. tenemos unas preguntas. Una de María Ramos Domínguez, que dice, muy interesante toda la charla. ¿Podrías profundizar más? Te leo lo que nos dice. ¿Podrías profundizar algo más sobre cómo funcionaban las redes de mujeres en los campos de concentración del franquismo? Yo no sé si hablamos de... Sí, bueno, en algún momento, no sé. Sí, bueno, yo esto lo conté un poco cuando me preguntabas sobre alguna Sí, sí, anécdota y a mí pero no sé esto si profundizaste en este tema. no, Sí. no, lo que había contado era que es verdad que se establecían pues, ciertas alianzas, pero que no eran tanto como redes formales. Era algo absolutamente informal y eran, igual que había las madrinas durante, ¿no? Mientras estaban los hombres en las cárceles, bueno, mayoritariamente eran hombres, y había madrinas en los pueblos en donde estaban las cárceles que de una forma altruista pues iban, velaban, ¿no? Pues para que tuviesen algo que comer, porque es cierto que los testimonios de aquella época son espantosos, ¿no? Gente, pues cómo arrancaban las raíces de los árboles y se comían, vamos, casi las piedras. Entonces, en este sentido, a mí me llamó mucho la atención y eran esas alianzas, pero que era tan sencillo como una mujer que llegaba, según estuve leyendo, que te digo, tenía que ser todo necesariamente informal y llegaba pues a otro pueblo, pues después de X horas de viaje como podía, y llegaba allí y para, pues hablaba con otra mujer del pueblo, y esta es también es que es un poco la virtud de las mujeres en el sentido de que rápidamente se empatiza de, hoy tú tienes aquí a tu marido, yo lo tengo allí, y cuando iban a visitarlos, pues se quedaban unos en casa de otros. En ese sentido yo creo que la guerra, es verdad que se vivía con muchísimo miedo y demás, pero tenía ese espíritu tan fuerte, ese espíritu numantino de decir, mira, ante la adversidad ya no tengo nada más que perder, tengo a las personas que más quiero encerradas aquí allí y necesito pues unirme con esta persona, no unirme, establecer cierta, yo me refería a alianzas en el sentido de yo pues velo por el que tengo más cerca, pues porque las comunicaciones pues eran las que eran. Tenemos Eran más preguntas. continúa así. Sí, continúo con las preguntas. No voy a decir nombres porque yo no sé si la gente quiere que se diga nombres públicamente, pero bueno, los tenemos aquí registrados. Otra pregunta nos dice, ¿existe tradición masónica en Santiago de Compostela o presencia de logias actualmente? ¿O es necesario remontarse a la época del escritor Benito Losada Astray, que además de masón practicaba el anticlericalismo contemporáneo de Rosalía? Lo entiendo un poco mal, pero por eso a lo mejor lo leo así, ¿no? Estoy leyendo así como buenamente puedo. ¿Hay sospecha de que ella fuese masona o cercana a la masonería? Por Rosalía, Entiendo. se refiere a Rosalía de Castro. De todo cuanto yo estuve documentándome, yo no encontré nada que me hiciese pensar que ella era masona. No quita, igual que me pasó con Concepción Arenal, que es verdad que se liga también a la masonería, pero por la poca información que me encontré de finales del 19 respecto a la masonería, sobre todo de las mujeres, pues aunque hay sitios que sí afirman que sí lo eran, yo como tal, un documento en el que lo pueda afirmar con una prueba fehaciente, no lo he encontrado. O sea, yo me refiero a Rosalía y es verdad que para mí significa muchas cosas, pero no lo he encontrado ni de Rosalía ni de Concepción Arenal. Otra pregunta, ¿desde cuándo tenías la historia en la cabeza? ¿Es algo reciente? ¿Es algo que ya llevabas, ya llevabas pensando en ello mucho tiempo? ¿Cuándo fue? Pues mira, yo me senté a escribir la novela a principios del 18, ¿no? Fue cuando tomé un poco ese punto también de valentía de decir, voy a encarar esta novela. Pero el punto de partida primero eran las historias de las mujeres que se basaban en lo que había escuchado yo sobre la guerra, la posguerra, el cómo se vivía antes, y algunas anécdotas, algunas historias muy concretas que en mi cabeza pues cobraron un nuevo sentido en aquel entonces, ¿no? En el año 18 pues
una vez que yo ya tenía 2 niños pequeños y demás, es verdad que la maternidad me proporcionó esas herramientas que necesitaba para sentir y trasladar esos sentimientos de mujeres que tuvieron que vivir en esas épocas. A raíz de ahí, sí que en el momento yo quería una novela que también llevase misterio, no solo saga familiar, y entonces al ponerme a investigar, a mí, como soy de Compostela, todo lo que rodea siempre a la catedral, a la iglesia, al camino y tal, pues lo llevo, pues como se suele decir vulgarmente, pues lo he mamado desde pequeña, ¿no? Igual que la azabache y demás. Entonces, de alguna forma, todo eso cobró sentido dentro de mi cabeza y poco a poco, con el proceso de documentación que requería y demás, el justo para elaborar esta novela, porque ya veis que yo no soy... Me gusta mucho repetir esto porque hay grandes expertos en masonología, en historia sobre esta etapa y demás, y no es mi caso, ¿no? Pero empecé en el 18. También es que precisamente al hilo de esto hay otra pregunta que dice ¿cuánto tiempo has tardado en documentarte? Entonces ya, bueno, ya estamos un poco contestando casi a la pregunta, ¿no? Has tardado pues Sí. estos años, desde el 18, pero ¿cuánto tiempo te ha costado mucho? Porque, bueno, lo decías ahora, ¿no? A ratos, ¿no? No has podido dedicarle el A 100% ver, de yo... Sí. Claro, no, yo creo que ya es muy raro, pero porque tienes que compatibilizar que si trabajo, que si en este caso pues soy madre y aparte pues escribir. Aunque yo hice parón, una parte al menos de trabajar, una parte importante y me centré pues en la maternidad y el escribir. Yo documentarme como tal para la novela, pues es verdad que empecé pues ya en el 17, porque claro, una cosa es cuando yo me senté a escribir y otra cosa es cuando empiezas a documentarte. El proceso de documentación es previo. Es previo y es durante, porque, o sea, podríamos decir que empiezas a documentarte, surgen todas las ideas, tejes la trama, te sientas a escribir y continúas documentándote hasta que entregué el manuscrito y en los últimos casi años he estado trabajando ya sobre el primer manuscrito que gracias pues, también al trabajo de mi editor pues ha salido tan bien parado. Esto, como es nuevo, hay a veces que he comentado, hay personas Sí. que, bueno, que ya no ponen su nombre y hay otras que sí, las que ponen los voy a leer, ¿no? Porque se supone que quieren que salga. Ángela Mínguez dice, en primer lugar, agradecer a Ángela, que se llama como tú, Ángela, pero se apellida Qué diferente, claro. maja. Ángela Mínguez dice, en primer lugar, agradecer a Ángela que haya escrito esta novela. Como mujer considero que es imprescindible para todas. ¿Habrá una segunda parte? Pregunta Ángela. ¿Habrá una segunda parte del Silencio de las olas? Pues yo lo que puedo decir es que va a haber segunda novela, pero no puedo decir si va a ser o no segunda parte, porque todavía, bueno, vamos a ver cómo reaccionan todos los lectores y lectoras, que espero que seáis muchísimos. La verdad, la reacción, las respuestas que estoy teniendo son muy positivas y luego ya pues veremos si es una novela en línea con la primera o si hay, en cualquier caso va a haber muchas sorpresas y yo creo que va a gustar muchísimo también. Sí, de momento no tenemos más preguntas porque la gente, esto es un método, bueno, es una Claro. metodología que estamos usando, es nueva, estamos intentando que la gente poco a poco para próximas charlas coloquio en el Club Faro, ya sabéis que tenéis que registraros, ver el tema, ¿no? Que os interesa y registraros en el Faro de Vigo y podéis hacer los comentarios y podéis hacer las preguntas que queráis, ¿no? La historia de Galicia, ¿no? Bueno, es que Ángela y yo hemos charlado un poco para preparar esta charla y hablamos de la historia de Galicia, la cantidad, ¿no? de cosas que hay por descubrir, ¿no? Porque Galicia se ha escrito mucho, pero no lo suficiente. Hay muchos temas hay mucho por descubrir, mucho que investigar y muchos temas de los que se podrían hacer muchísimas novelas, ¿no? Interesantes, además que tiene ese toque de misterio, siempre lo tuvo Galicia. Totalmente de acuerdo. Por eso yo tenía muy claro que tenía que ser una novela ambientada en Galicia y que sus personajes, de una forma abstracta e inmaterial, vivían y respiraban en Galicia. Y claro, el aura de misterio que tiene es que para mí, en calidad de gallega, pues es innegable y vamos, maravillosa. Con lo cual tenía todos los ingredientes. Esos personajes que de alguna forma vivían ya dentro de mi cabeza y un lugar además lleno de leyendas, de historias, de todo tipo y
que incentiva mi imaginación. O sea que Galicia en ese sentido para mí es fuente de inspiración, podría decirse. Parece que nos leen la mente, porque la siguiente pregunta que acabo de leer es, ¿la segunda novela estará ambientada en Galicia? Bueno, más que leernos la mente, sigue en el hilo, porque estábamos hablando de esto, de los elementos que Pues hay, ¿no? sí. Para hacer novelas. ¿Estará ambientada en Galicia o has pensado en otros sitios? Pues estará ambientada en Galicia, eso sí os lo puedo decir. Sí. Estará ambientada en Galicia, sí. Bueno, nos puedes decir algo más. Va también a tener Todavía no. algo de misterio, algo de misterio. En También, Sotopel, también. pensé, bueno, y volviendo a la novela, porque a lo mejor hemos hablado de temas para no desmembrar la novela, pero la novela es una novela muy ágil, ¿eh? Y que se habla, bueno, hay crímenes, hay pasión, hay de todo. Aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Hay documentación, Exacto. entonces para que la gente no se crea, oye, bueno, voy a leerme, porque la historia no está ambientada, es una novela histórica, pero que la vamos a volver a enseñar. Sí. El silencio de las olas. Y es un libro que, bueno, yo creo que merece la pena leer porque, bueno, porque además de que se lee bien, porque hay otros libros que a lo mejor están muy bien documentados, pero pues para la gente que le guste la novela histórica, yo creo que su primera novela tiene mucho éxito, ¿no? Ya decía que salía pisando fuerte Ángela. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no seguimos hablando nosotros, no, me dicen que de momento no hay. Vamos a ir terminando, porque ya va siendo hora. Quiero que un poco me hagas, o sea, para que la gente le quede claro que va a leer, porque hemos hablado de tantos temas que parece que, bueno, que vas a hablar de feminismo, que vas a hablar de masonería. No, es un hilo que es recurrente y hay datos, pero para centrar un poco al lector, ¿no?, que quiera comprar esta novela. Pues le diría que es una novela ambientada en Galicia, donde el hilo conductor es el misterio. Son distintas generaciones de mujeres que lo que tienen en común es un secreto que tiene que ver, un misterio histórico y también, claro, como es una saga familiar, pues está impregnada de relaciones prohibidas, de amor, de odio, de secretos familiares, de relaciones de lo más natural y sobre todo de personajes que están dotados de carnalidad, que son de carne y hueso, con los que todos, si no con uno, con otro, con varios, podemos empatizar. Esas situaciones en las que si no nosotros mismos tenemos a antepasados que han vivido y han sentido lo que algunos de estos personajes. Yo creo que todos tenemos de cerca a alguno y eso también la hace especial. Entonces, ¿qué se van a encontrar en la novela? Se van a encontrar fundamentalmente una novela de misterio, una novela que atrapa al lector, que lo envuelve desde la primera página hasta el final y que solo quiere saber de esas mujeres, y que lo que me están trasladando es que cuando termina la novela el lector se queda con esa sensación de duelo tan bonita, de echar de menos la novela, de al día siguiente de ¿y ahora yo qué me leo? Y eso, bueno, yo creo que como escritora es lo más bonito, como autora es lo más bonito que te pueden decir. ¿Y ahora yo qué me leo? Porque ahí viene la segunda novela. O sea, claro. Te dicen esto